Seguimos con la clase 5, parte 6. Nociones de análisis matemático útiles, necesarias en algún momento para el curso de Física 1. Y nos toca hablar de integrales. Si me permiten una digresión, esto podría ser algo así como aprender análisis matemático en una clase sin morir en el intento. Pero bueno, no hace a la práctica 2, tampoco hace a la práctica 3 conocer estos temas. Sí hace a la construcción de la teoría. Y cada vez que lo necesitemos vamos a seguir mencionando estas cuestiones. ¿Qué es una integral? En un ejemplo cercano a lo que necesitamos. Consideremos una función cualquiera, f de t, que es derivable en un intervalo desde t1 hasta t2. Por ejemplo, la posición, que es derivable, y la derivada es la velocidad. Hemos visto en la parte de diferenciales que los incrementos infinitesimales de la función f, cuánto aumenta o cuánto cambia la función f al transcurrir un intervalo de tiempo, t, se pueden escribir como el valor de la derivada en el punto t por el incremento de tiempo. O sea, el incremento diferencial, el incremento aproximado de la función es el valor de la derivada multiplicado por cuánto nos corremos en el tiempo. Entonces, si uno quiere calcular el cambio total de la función desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, lo que puedo hacer es ir sumando los incrementos de a tiempos cortitos. Desde t1 hasta un poquito más, después un poquito más, después un poquito más, hasta llegar a t2. De alguna manera, imagínense que el cambio total de la función, desde un valor de la variable hasta otra, se puede recuperar sumando los cambios infinitesimales. El cambio en la función, que por otro lado es directamente el valor de la función al final del intervalo menos el valor de la función al primero, sería, entre comillas, la suma de los diferenciales de función a lo largo del intervalo. Gráficamente, si esto ayuda, podemos pensar el intervalo de t1 a t2 en la gráfica de la función, el diferencial de t como intervalos pequeñitos, acá están todos punteados, intervalos pequeñitos, acá hay uno dibujado, y cuando tenemos que la variable t aumenta desde un valor hasta uno ahí cerquita, la función f aumenta desde una altura hasta otra cerquita, y esta altura es el diferencial de f. Cuánto cambia la función ante un cambio en el tiempo. Aproximadamente, pero tan aproximadamente como uno requiera si el diferencial de t es chiquito. Entonces, en el límite en que el diferencial de t tienda a 0, esta aproximación es perfecta. Y entonces, el cambio de la función, delta f, sería la sumatoria, creo que este símbolo lo conocen, de los diferenciales de la función, sumado ¿dónde? Desde t1 hasta t2, para recorrer todos estos intervalitos y sumar todos los cambios verticales que van pasando. Entonces, el cambio en la función es la suma de los incrementos verticales logrados en cada paso, en cada diferencial de t. Este procedimiento de suma, que se llama suma de Riemann, si se hace en el límite en el que los diferenciales de t tienden a 0, sería como una suma de infinitos términos, todos muy chiquititos, pero que cubren una región, un intervalo. Eso es lo que se llama una integral definida. La suma de los diferenciales de f que se escriben como f' diferencial de t se anota así como viene abajo. Acá. Suma, esto es como una S estilizada, suma desde t1 hasta t2 de los diferenciales de f, que acá había escrito y borrado. Escrito como f' de t por diferencial de t. Entonces, esta construcción, hecha como suma de infinitos términos, ni se imaginan cómo se puede hacer. Pero sabemos cuánto da, porque da el cambio de la función. Entonces, si conocemos la función f de t que estamos hablando y conocemos la derivada, cosa que sabemos hacer con reglas de derivación, uno podría resolver integrales de la derivada de la función. Integral entre t1 y t2 de f' de t multiplicado por diferencial de t
resulta ser el cambio total de la función. Y si conocemos la función, en lugar de hacer toda la suma, directamente calculamos el cambio de la función. F al final del intervalo más F al principio. Es como una regla práctica para decir, este tipo de integrales, no hagamos la suma con todo el cuidado que hay que hacerla, porque la podemos averiguar directamente comparando los valores de la función. Y este recuadro es una forma de lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Una forma. Hay otras. Y en la práctica es una receta para calcular integrales, que se llama regla de Barrow. Y en este caso, para integrar f' de t diferencial de t. Ahora, en general uno quiere hacer otras integrales. No solamente sumar diferenciales de función, porque no tiene tanta gracia, ya sabe cuánto es el cambio de la función. Pero en otros casos, uno quiere armar integrales definidas, sumando en un intervalo desde t1 hasta t2, ciertas contribuciones infinitesimales, ciertas cantidades que han calculado, que por algún motivo se calcularon como producto de una función, digamos g de t, por el incremento de la variable. Es una suma de términos pequeñitos, infinitesimales, cuando diferencial de t es infinitesimal. Insisto, g de t por diferencial de t es algo que se calculó de alguna manera, por ejemplo por regla de 3 simple, y el planteo nos dice que esas son cantidades infinitesimales que para ir desde t1 hasta t2 las tenemos que sumar, y la integral definida es la suma de esas cantidades infinitesimales. Ya veremos ejemplo de aplicación, pero si uno se encuentra con este problema, la pregunta es, y bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Hacemos toda la suma de infinitas cantidades chiquititas? La respuesta es que no hace falta si tenemos un truco a mano, que es el siguiente. El truco es preguntarse si esta función g de t, que se llama el integrando, es, por alguna casualidad o buena suerte, la derivada de alguien. Si fuera la derivada de alguien, listo, trabajamos así. Entonces, es importantísimo para cualquier integral definida preguntarse si este integrando es la derivada de alguien. El proceso de buscar de quién esto es derivada se llama antiderivar. Y lo que uno consigue se llama antiderivada o primitiva de la función g de t, que normalmente se anota con la misma letra pero mayúscula. Una ayuda a la vista. Entonces, nos preguntamos si la función g de t que está en el integrando es la derivada de alguna otra función g mayúscula de t. Si funciona, esta función g mayúscula se llama primitiva de la g minúscula o antiderivada, que acá la definimos. Dada una función g minúscula de t, se dice que g mayúscula es una primitiva de g chiquita de t cuando existe la derivada de g, o sea g grande se puede derivar, y cuando la derivo encuentro la g chiquita, la g minúscula. Ejemplo, si g minúscula de t es 3t, bueno, g mayúscula de t se puede escribir a ojo como 3 medios por t cuadrado. ¿Por qué? La cosa está bien si cuando hacemos la derivada de esta g grande encontramos la g chiquita. Y usando la tabla de derivación, la regla de derivación que ya vimos, la derivada de esta expresión se hace con 3 medios afuera y la derivada de t cuadrado es 2t a la 1, 2t. Entonces la derivada de g grande, 3 medios por 2t, simplificamos y es 3t, está bárbaro. G mayúscula, así es la primitiva de g minúscula. Pero no es la única primitiva. Tenemos esta propiedad para cualquier primitiva. La función primitiva no es única. Siempre se le puede sumar una constante. Acá había una constante k, que quise arreglar y me olvidé de terminar. Entonces, si g mayúscula de t es una primitiva, g mayúscula de t más k también es una primitiva, porque tienen la misma derivada. Eso se verifica enseguida. G mayúscula de t más k, cuando lo derivo como derivada de una suma, es la derivada de g mayúscula más la derivada de la constante. La derivada de la constante en la tabla vimos que es 0. Entonces me queda que esto entre paréntesis tiene la misma derivada que g sin la constante. ¿Ok? La primitiva se calcula y siempre se le puede sumar una constante. Entonces, la regla de Barrow para calcular integrales definidas de una función g cualquiera, en matemáticas les van a explicar bien las hipótesis. Si la función g de t es continua, ya lo verán, en un intervalo t1, t2, y podemos averiguar una primitiva g mayúscula, es decir, una función que cuando la derivamos da g minúscula, entonces
la integral entre t1 y t2 de g de t diferencial de t, la suma de contribuciones infinitesimales escritas como producto de g de t por incremento de la variable, se puede escribir haciendo la resta de la primitiva al final del intervalo menos al principio del intervalo. Y esto se usa tantas veces que tiene una notación propia, que es esta. La primitiva g de t entre corchetes, t1, t2, quiere decir, hay que evaluarla en t2 y restarle el valor en t1, como dice acá. La justificación de esto, si me vienen siguiendo, es que hacer la integral de g chiquita es hacer la integral de la derivada de g grande. Para eso construimos g grande. Y la integral de una derivada es la suma de los g' de t diferencial de t de las diferenciales de la g grande. Y si sumamos diferenciales, incrementos diferenciales, obtenemos el incremento total, que es el resultado que tenemos. ¿Ok? Por lo útil que es esto, igual que las derivadas, está bueno tener reglas para calcular primitivas. Si me da una g minúscula, ¿cómo construyo la g mayúscula? Anticipamos. Vale la pena tener una tabla de primitivas que es como la tabla de derivadas leída al revés. Si la función es una constante, la primitiva es la constante por la variable, más otra constante que es arbitraria, se llama constante de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos renglones se verifica porque si tomamos esta g mayúscula y hacemos la derivada, obtenemos la g minúscula. Y otras reglas que no anoto acá son que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y que la integral de una constante por una función es la constante de afuera por la integral de la función. Con eso vamos a hacer aplicaciones a cinemática en otro bloque.